Buenas tardes, mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, yo soy residente de nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia. Estoy con el docente John Freddy Nietos, el cual es internista nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, y en este momento pues estoy en la rotación de trasplante renal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las interacciones medicamentosas en trasplante renal. Entonces, primero que todo, tenemos que saber un poquitico de la historia de todos estos medicamentos inmunosupresores. Tener en cuenta que aproximadamente en los años 80 se empezó a usar la inmunosupresión en este tipo de pacientes, ya que pues previamente no se hacía inducción y pues teníamos mucho más riesgo de rechazo. Con el tiempo se ha venido haciendo cambios en la historia, se han encontrado diferentes medicamentos inmunosupresores, los cuales van a ser inductores y van a ser inmunosupresores de mantenimiento, los cuales desde los 80 se empezó a usar la triada que fue la ciclosporina, la azatioprina y los corticoides. Posteriormente se encontró un medicamento inhibidor de la calcineurina en el 94 que fue el tacrolimus, el cual pues tiene una acción mucho mayor que la ciclosporina y pues se empezó a usar mucho más. Posteriormente se encontró el micofenolato, el cual pues va a ser parte de los antimetabolitos y que sustituyó en una mayor parte la azatioprina. Después en el 99 salió al mercado el sirolimus y el everolimus en el 2010, los cuales pues son los Emetor, y posteriormente el Belatacept. Entonces todos estos medicamentos en sí van a ser una inmunosupresión. Tener en cuenta que tienen un estrecho índice terapéutico y esto va a hacer de que pues las dosis deben ser controladas séricamente y dependiendo de, ya que tiene un índice estrecho terapéutico, esto va a hacer de que pues las dosis nos puedan llevar a ser tóxicas, que hagan mayor interacción con otros medicamentos o que no sean pues las suficientes para que el paciente tenga el nivel de inmunosupresión adecuado y no nos haga un rechazo. Entonces, como ya surgieron todos esos inmunosupresores, pues estos pacientes tenían una vida media o una edad mucho mayor y estos iban teniendo más comorbilidades asociadas al trasplante renal. Entonces, estos pacientes pues cursan con hipertensión, diabetes, infecciones, gota, dislipidemia, osteoporosis, cáncer y pues como todas estas patologías están asociadas a los inmunosupresores, necesitamos también otros medicamentos que nos ayuden a controlar todas estas patologías. Y como sabemos, pues los inmunosupresores pueden hacer interacción con todos los medicamentos. Entonces, hablando un poquito pues de cómo es la parte de la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, sabemos que tenemos estos dos pilares y dependiendo de esos es que pues vamos a ver cuál va a ser como la acción de estos medicamentos. Entonces, primero la farmacocinética nos va a hablar de la absorción del medicamento, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación. Y la farmacodinamia, esta nos va a regir pues que la droga disminuye o aumenta la acción de otra droga o altera su toxicidad o disminuye la eficacia de otro agente. Entonces, la interacción de la farmacocinética relacionada pues con los medicamentos va a tener en cuenta la parte gastrointestinal, pues ya que pues, estos son medicamentos orales. Estos también pueden tener alteración en la recirculación enterohepática, también en sitios de unión a tejidos o proteínas, en la excreción biliar, en enzimas metabólicas de los medicamentos y en sistemas de transporte. Otros factores que nos pueden afectar la absorción van a ser pues la cantidad de medicamento que nos llegue al intestino. También tenemos que ver que va a variar
el nivel de absorción dependiendo del pH gástrico y de la presencia de alimento en el estómago o del vaciamiento. También de la absorción que se haga del medicamento a nivel intestinal, del metabolismo intestinal y del primer paso hepático. Tenemos que tener en cuenta en específico pues la interacción farmacocinética que tienen dos medicamentos que son muy importantes. El micofenolato, este se va a retrasar su absorción un poco con la comida. Sin embargo, ese tiene muchos efectos adversos gastrointestinales y ya que pues la absorción de esta no se ve tan afectada, entonces se sugiere que se dé con las comidas su administración. Y el tacrolimus sí es muy importante, que no se nos puede olvidar esto, es que se altera su absorción con las comidas y se han hecho estudios donde se ha encontrado pues que la comida que es grasa disminuye la absorción bajo la curva del tacrolimus de un 37% y la concentración en un 77%, o sea que es bastante significativo. Entonces la indicación de la ingesta de este medicamento es que se debe administrar con el estómago vacío, ya que aumenta su absorción intestinal, y cuando se administra unido a prokinéticos, va a aumentar su absorción en un 20% del tacrolimus y de la ciclosporina en un 30%. Bueno, entonces el metabolismo de todos esos medicamentos, sobre todo de los inhibidores de la calcineurina y de los mTOR, van a estar basados en el citocromo P450. Este citocromo P450 se encuentra en el hígado y en el intestino. Y en el intestino por una proteína, se da también por una proteína transportadora llamada glicoproteína P. Entonces, tenemos que entender primero cómo se hace el metabolismo de todos estos fármacos. Entonces, se hace en dos fases. Normalmente, el fármaco va a ser metabolizado en el retículo endoplasmático liso, donde se va a formar un metabolito que es hidrosoluble y el cual después se va a unir a otros metabolitos hidrosolubles haciendo un metabolito conjugado, que sería la fase 2, que nos va a hacer la excreción renal de este fármaco. Normalmente existen 57 formas de citocromo en los seres humanos, y el citocromo pues se divide en subtipos o en subfamilias. Las subfamilias que nos interesan en este momento más van a ser la 1, 2 y 3, las cuales están involucradas en el metabolismo hepático de sustancias exógenas y de medicamentos. Entonces, normalmente la mayoría, más del 50% de los fármacos van a ser metabolizados por subfamilias del citocromo 3A. Entonces, como lo dije desde el principio, tenemos que tener en cuenta hay que hacer un monitoreo terapéutico de todos los medicamentos inmunosupresores, ya que pues van a tener una interacción estrecha con todos los medicamentos que también sean metabolizados por el citocromo P450. Entonces, podemos hacer una medición de niveles Valle, o podemos hacer niveles pico o una estimación del área bajo la curva de esos medicamentos, pues para saber si estamos teniendo unos niveles que sean terapéuticos. Vamos a empezar hablando acerca de los anticalcineurínicos. Entonces, estos normalmente son metabolizados en el hígado por la citocromo P450 del subtipo 3A. Normalmente son los inhibidores del citocromo 3A van a disminuir el metabolismo de este medicamento, lo que va a hacer que haya una mayor concentración, hay una mayor concentración de sérica de los anticalcineurínicos, lo que nos puede llevar a una toxicidad por este medicamento. Así, también no por medicamentos, sino por algunos alimentos, como el jugo de pomelo, también nos puede aumentar el área bajo la curva en un 200% de este medicamento, haciendo que haya una toxicidad muy alta cuando se ingiere este tipo de alimento. También, si
usamos medicamentos que son estimuladores del citocromo 3A, lo que va a hacer es que nos va a disminuir los niveles plasmáticos de los inhibidores de los anticalcinurínicos, lo que va a hacer de que el paciente pueda entrar en un rechazo del injerto, pues porque no tiene unos niveles terapéuticos de los inmunosupresores. Entonces, hablando primero de la ciclosporina, este es un polipéptido pequeño cíclico de 11 aminoácidos derivado del Beauveria nivea, y actúa como fosfatasa que desfosforila el factor nuclear activado de las células T e inhibe la actividad de la calcineurina y altera la expresión de muchos genes de las citoquinas con una concentración máxima a las 4 horas. Estos medicamentos hacen múltiples interacciones con antifúngicos, con antibióticos, con anticonvulsivantes, con antihipertensivos. Esta tabla es solo como para que vean que son muchísimos los medicamentos que hacen interacción con los anticalcinurínicos, al igual que la colchicina, con los AINES, con los hipolipemiantes, con drogas psiquiátricas. Y vamos a empezar hablando con los antiinfecciosos. Normalmente sabemos que los pacientes inmunosuprimidos van a tener un riesgo mucho mayor de tener infecciones, lo que va a afectar la morbilidad y va a aumentar la mortalidad de estos pacientes. Normalmente ellos tienen una depresión de linfocitos T por el uso de los inductores y por los anticalcinurínicos, y también tienen neutropenia por los antimetabolitos, los que los hacen más susceptibles a que haya infecciones por patógenos que se aprovechan cuando hay un defecto de las células T, como los citomegalovirus, el herpes, el neumocistis, la candidiasis, el criptococo, la mucormicosis. Y también la neutropenia se ha relacionado con infecciones con gram positivos y gram negativos, por infecciones bacterianas en sí, con aspergilosis y por candidiasis diseminada. Entonces, como vemos, pues entonces si ellos tienen el riesgo de tener tantas infecciones, pues van a pasar por todos los pueden pasar por todos los medicamentos, y tenemos que saber cuáles son los más seguros para ellos. Entonces, los antifúngicos, normalmente la incidencia de su uso va a ser entre un 11 y un 42%, siendo más usados en los trasplantes de hígado. Normalmente los que se usan van a ser los azoles, la anfotericina B y las equinocandinas. Hablando específicamente de los azoles, estos van a tener una variabilidad en la potencia inhibitoria del citocromo 3A4, siendo el más potente, en el que hace mucho más aumento de los niveles de los anticalcinurínicos, va a ser el ketoconazol, que va a aumentar el área bajo la curva unas 3 veces, haciendo que los niveles la dosis de ciclosporina tenga que ser ajustada en un 80% en la mayoría de las veces. Otros de los medicamentos azoles van a ser el itraconazol, el posaconazol, el boriconazol y el fluconazol, donde pues los más usados van a ser el boriconazol y el fluconazol, y vemos pues que el área bajo la curva del fluconazol es de 4.5 veces más, y del boriconazol va a ser de 1.7 veces. Entonces aquí les traje un estudio donde se evaluó en pacientes trasplantados, se hizo un seguimiento a 10 años de la administración de ketoconazol con ciclosporina en 100 pacientes. Y acá básicamente lo que les quería mostrar era que vieran acá la dosis de ciclosporina en el grupo de los que tuvieron ketoconazol y en el grupo control, pues que no tenían el ketoconazol. Y vemos acá que la dosis de los pacientes que usaban ketoconazol era mucho menor de ciclosporina en comparación a las del control. Normalmente, a veces en lugares donde no tenemos acceso a los anticalcinurínicos o a la ciclosporina, si no está, es muy difícil de conseguir, a veces se usa asociado al ketoconazol para aumentar los niveles, a tener unos niveles terapéuticos y usar dosis mucho más bajas. Acá vemos que es seguro el uso del ketoconazol asociado a la ciclosporina, no, aunque hayan dosis mucho menores en su asociación, no va a afectar
la vida media del injerto ni la sobrevida del paciente. Bueno, este es otro que nos habla sobre el efecto del voriconazol y la ciclosporina. Aquí vemos que se evaluó los niveles de ciclosporina con el voriconazol. Esos fueron los controles y aquí fue cuando se asoció la ciclosporina con el voriconazol y podemos ver que los niveles de ciclosporina se aumentan significativamente al pasar los días donde tenemos mucho más concentración del medicamento. Y acá podemos ver que el área bajo la curva de la ciclosporina con el voriconazol se va a aumentar 1.7 veces las concentraciones de este medicamento. Entonces, normalmente cuando se usa el voriconazol se debe disminuir la dosis de la ciclosporina en un 50% y del tacrolimus en un 66%. Las equinocandinas no van a inhibir el citocromo P450. Estas van a ser la caspofungina, la micafungina y la anidulafungina, pero sí se ha encontrado que la combinación de la caspofungina con los inhibidores de la calcineurina nos van a aumentar un poco las transaminasas, pero no va a ser una afectación que nos pueda llevar al paciente a una falla hepática, y acá lo podemos ver en este estudio retrospectivo donde se hicieron mediciones de las transaminasas, en específico la AST, donde hubo una elevación del 35% cuando se unió la ciclosporina con la caspofungina, pero pues no fue algo que fuera algo que afectara pues la vida del paciente. Acá vemos los niveles de ALT, pues que no se elevaron significativamente en comparación con las otras combinaciones que se usaron, entonces pues es seguro su uso y pues no hace ninguna interacción con el citocromo. Acá vemos igual que pues no se aumentaron las transaminasas de manera significativa. Bueno, entonces la anfotericina B es otro de los medicamentos que se usan en las micosis. Este se usa para micosis invasivas y normalmente aquí pues, lo que nos preocupa no es su interacción con el citocromo, sino que este va a tener ya en sí una nefrotoxicidad intrínseca por el medicamento, y a estar asociado a los inhibidores de la calcineurina van a hacer de que aumente su nefrotoxicidad por la disminución de la función renal y la disfunción tubular renal. Bueno, entonces hablando ahora de antibióticos, vamos a empezar por los macrólidos. Normalmente estos van a formar complejos inactivos con el citocromo 3A e inhiben el metabolismo de los medicamentos. Normalmente estos se usan para bacterias atípicas y para infecciones asociadas a Legionella pneumófila y al Mycoplasma pneumonia. Esos van a aumentar los niveles de los inhibidores de la calcineurina. Sin embargo, la citromicina, a diferencia de los otros macrólidos, no hace complejos con el citocromo, el cual es seguro de usar cuando tenemos infecciones por atípicos. Hablando de la rifampicina, este sí es un inductor potente del citocromo 3A4, lo que va a hacer que haya un mayor metabolismo hepático intestinal y va a hacer que haya una disminución de la concentración de los niveles de ciclosporina en un 73%. Y aquí lo podemos observar que cuando se administra la rifampicina, pues hay una disminución significativa de los niveles séricos de ciclosporina en el tiempo, y acá también lo podemos ver graficado, donde pues cuando no se usa rifampicina, pues los niveles de ciclosporina son pues terapéuticos, y cuando se asocia la rifampicina, pues disminuye su concentración. Entonces, cuando tengamos que usar este tipo de medicamentos, las dosis se deben ajustar de 2.5 a 3 veces la de la ciclosporina y 10 veces la del tacrolimus. Bueno, respecto a la terapia antirretroviral, los medicamentos que se usan para el VIH, estos van a inhibir el citocromo 3A4 y la bomba de glicoproteína P.
lo que va a hacer que haya un aumento de los niveles de los inhibidores de las inhibidores de la anticalcineurina, lo cual pues entonces se debe hacer un ajuste de los medicamentos y va a ser diferente dependiendo del antirretroviral que se use. Entonces, cuando hablamos del nelfinavir y del indinavir, pues se debe hacer una disminución de la dosis en un 85% de la ciclosporina, y cuando se usa lopinavir y ritonavir se debe hacer un ajuste entre un 5 y un 20% de la dosis de ciclosporina. Hablando de tacrolimus, normalmente este va a aumentar los niveles en unas 10 veces, entonces se debe hacer ajustes entre el lopinavir y ritonavir y el nelfinavir y el indinavir de aproximadamente de un 96% de la dosis. Ahora hablemos de los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes, pues normalmente cuando están unidos a los anticalcinurínicos disminuyen el umbral de convulsión. Estos normalmente van a disminuir los niveles de los anticalcineurínicos, en especial pues los barbitúricos, los cuales pues disminuyen, sean tacrolimus o ciclosporina, sus niveles, y se debe ajustar las dosis de 2 a 3 veces más en el momento que se usen este tipo de medicamentos. La carbamazepina y la oscarbazepina también se ha encontrado que disminuye los niveles de los anticalcineurínicos, al igual que la fenitoína, ya que induce el citocromo P3A4 y se deben duplicar las dosis de ciclosporina o de tacrolimus. Los únicos medicamentos que no hacen ninguna interacción van a ser las benzodiazepinas y el ácido valproico y el levetiracetam, los cuales pues no van a tener metabolismo hepático, entonces no va a haber ninguna afectación de los niveles de esta droga. Los antihipertensivos, entonces nosotros sabemos que este tipo de pacientes sufren en muchos de los casos de hipertensión, y sabemos también que los anticalcineurínicos de base pues van a producir hipertensión, ya que producen vasoconstricción por el aumento de la endotelina y disminución del óxido nítrico, y también aumentan la reabsorción del sodio tubular. Normalmente tenemos que tener tener mucha cautela, ya que pues todos los antihipertensivos pues no se pueden usar. Específicamente los no dihidropiridínicos, ellos van a inhibir el citocromo 3A4, lo que va a hacer que aumenten los niveles séricos de los anticalcinurínicos entre 1.5 a 6 veces su dosis, su concentración, lo cual pues tenemos que tener en cuenta, y se deben hacer ajustes desde disminuir la dosis entre un 25 y un 75%. Hablando de los dihidropiridínicos, ellos no interactúan con el citocromo 3A4, lo que pues son seguros su uso en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues sí se ha encontrado que el nifedipino sí tiene un poco de interacción, por lo cual pues se puede usar, pero se debe usar con cautela. Respecto a los IECA y los ARA2, no tienen ninguna contraindicación, solo que pues hay que tener cautela en que estos producen hipercalemia, y normalmente estos pacientes van a tener asociado el uso del trimetoprim sulfametoxazol, lo que pues va a aumentar más la hipercalemia. Entonces tener en cuenta que pues al principio cuando el paciente está recién trasplantado pues no se deberían usar, pero si ya no tenemos ninguna opción adicional y el paciente continúa hipertenso, pues se podrían usar. Los beta bloqueadores son seguros y son efectivos, pero tener en cuenta que el carvedilol aumenta los niveles de ciclosporina en un 40%, entonces se deben hacer monitoreo frecuente. Bueno, otros medicamentos que nos pueden aumentar la nefrotoxicidad van a ser la colchicina, ya que disminuye el metabolismo por inhibición de la glicoproteína P, entonces hace que haya mucho mayor concentración de los niveles de colchicina y de los niveles de ciclosporina, por lo cual no se recomienda el uso de este tipo de medicamento con los inhibidores de calcineurina. Y los AINES se deben evitar con los anticalcineurínicos, ya que pues aumenta su efecto nefrotóxico.
Los hipolipemiantes normalmente pues inhiben la 3-hidroxi-3-metilglutaryl-CoA reductasa cuando y unidos con los anticalcinurínicos van a aumentar los niveles de estatinas, lo que va a hacer que aumente el riesgo de rhabdomiólisis. Entonces, normalmente, pues casi todos van a tener una interacción y se va a aumentar sus niveles séricos significativamente cuando se usan asociados a la ciclosporina. Sin embargo, acá en este estudio se combinó el uso de la atorvastatina con los inhibidores de la calcinurina y compararon el tacrolimus y la ciclosporina, donde podemos observar que los niveles basales comparados con los del tacrolimus, pues no hubo un cambio muy significativo. Pero si vemos acá los niveles, el área bajo la curva cuando se usa con la ciclosporina es demasiado alto, o sea que es seguro el uso del tacrolimus asociado a la atorvastatina y hay que estar muy pendientes del riesgo de rhabdomiólisis cuando se usa asociado a la ciclosporina. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los medicamentos psiquiátricos. Estos son los inhibidores de selectivos de la serotonina. Normalmente ellos inhiben el citocromo 3A4 y van a aumentar los niveles de tacrolimus y de ciclosporina. Específicamente la nefazodona es un medicamento que aumenta 10 veces los niveles de tacrolimus y ciclosporina, por lo cual no se recomienda su uso en este tipo de pacientes. De los más seguros van a ser la sertralina y la fluoxetina, los que van a hacer que no van a hacer una interacción mucho mayor, a diferencia pues de los otros ya mencionados. Otros medicamentos psiquiátricos van a ser el litio. El litio se reconoce por ser nefrotóxico y en este tipo de pacientes que ya tienen un riesgo mucho mayor, aumenta el riesgo de nefrotoxicidad, por lo que se deben usar con mucha cautela. Y el haloperidol, la quetiapina y la olanzapina, ellos normalmente ellos prolongan el QT, pero se ha encontrado que cuando se usa con los inhibidores de la calcineurina, este efecto se puede magnificar, entonces hay que tener un control estrecho cuando se usa este tipo de medicamentos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los antimetabolitos, que son el micofenolato y la azatioprina. Entonces, el micofenolato normalmente se absorbe rápido en el tubo digestivo. Se convierte en ácido micofenólico, después que se convierte en una forma inactiva para que sea eliminado por la vía urinaria. Normalmente, entre las 8 y 12 horas de su administración, va a tener un segundo pico plasmático, lo que va a hacer una recirculación, va a ser dado por una recirculación enterohepática. Entonces, normalmente este medicamento no tiene ningún efecto sobre el citocromo 3A, entonces no va a estar asociado las interacciones medicamentosas que acabamos de hablar con este tipo de medicamentos, sino con otro tipo de medicamentos. Entonces vemos que los antimetabolitos normalmente tienen interacción con los inhibidores de la calcinurina, con los quelantes del fosfato, con algunos antimicrobianos y la azatioprina con el allopurinol. Entonces, hablando de la ciclosporina, normalmente esta puede disminuir el área bajo la curva del micofenolato, ya que va a inhibir la excreción a la vía biliar mediada por el transportador de proteína 2 de multidrogas asociado a la resistencia. Normalmente disminuye la recirculación enterohepática y lo que va a hacer es que no haya un segundo pico del micofenolato, entonces pues disminuye su efecto, sus niveles, o pues nosotros pues normalmente no medimos niveles, pero sí pues disminuye el efecto a nivel sanguíneo. Entonces vemos aquí el área bajo la curva cuando
se une el micofenolato con la ciclosporina y con el tacrolimus. Entonces vemos que cuando está solito, pues va a tener un área bajo la curva pues mucho mayor, mejor que cuando se une con los inhibidores de la calcineurina. Acá este es otro estudio que comparó los efectos del tacrolimus y de la ciclosporina con el ácido micofenólico, y vemos que ellos encontraron que, bueno, que sí había una interacción de la ciclosporina disminuyendo los niveles de micofenolato a nivel sérico cuando se usaba con pero que no había una interacción mayor cuando se asociaba al tacrolimus. Entonces, ellos hicieron la conclusión, llegaron a la conclusión con información estadísticamente significativa, pues que el cambio del área bajo la curva se daba con la ciclosporina, pero no con el tacrolimus. Bueno, hablemos de los antivirales. Entonces, el aciclovir, normalmente inhibe el ADN polimerasa actuando como análogo de la deoxiguanosina trifosfato, y este tipo de medicamentos no hacen ninguna interacción medicamentosa cuando se une al micofenolato. Aquí lo podemos ver, que pues no hay una interacción cuando se usa el aciclovir o el valganciclovir. Acá vemos que el ganciclovir pues inhibe competitivamente la unión de la deoxiguanosina trifosfato ADN polimerasa e inhibe la síntesis de ADN viral, no altera el área bajo la curva ni la concentración de los niveles de micofenolato. Sin embargo, va a tener una alteración del aclaramiento del micofenolato, lo va a disminuir en un 12%, ya que compite en su secreción tubular. Entonces, hay que tener en cuenta en el momento en que se da este medicamento que el paciente tenga una adecuada función renal o una tasa de filtración que sea pues suficiente, o ajustar el medicamento. Bueno, hablando de los antiácidos y del hidróxido de magnesio o de aluminio, normalmente se recomienda que el micofenolato sódico no se administre con los antiácidos, ya que normalmente va a hacer que haya una disminución de su concentración sérica de un 17% en el área bajo la curva, y la concentración máxima se disminuye en un 37%. Entonces, normalmente se debería evitar el uso de los antiácidos asociado a este tipo de medicamentos. Acá vemos respecto a los inhibidores de la bomba de protones, este estudio que evaluaron cuál fue la influencia del lansoprazol y del rabeprazol cuando se asociaba al ácido micofenólico. Entonces, ellos encontraron que 30 miligramos de lansoprazol disminuía los niveles de micofenolato, a diferencia de 10 miligramos del rabeprazol. Entonces, tener en cuenta que también cuando se usa el micofenolato asociado a los inhibidores de la bomba de protones, también van a disminuir su efecto, su concentración sérica. El omeprazol, entonces este es otro estudio que nos evaluó cuál era cómo alteraba el omeprazol la absorción del micofenolato mofetilo, a diferencia del sódico. Entonces aquí ellos hicieron la comparación de micofenolato con omeprazol, micofenolato solo y micofenolato sódico con el micofenolato sódico solito sin el omeprazol. Entonces evaluaron cuáles eran las concentraciones, y aquí vemos muy claramente que la concentración de micofenolato se disminuye significativamente cuando el micofenolato mofetil cuando se une al omeprazol, a diferencia de cuando se administra solo, o el sódico si no tiene ninguna afectación cuando se da con el omeprazol a darse solito. Entonces, el micofenolato se diluye poco en pH alto, y acá esa fue como ellos se dieron cuenta midiendo el pH. Entonces se dieron cuenta que aquí vemos que pues normalmente en los pHs altos no hay una disolución del micofenolato mofetil, entonces pues va a haber una alteración de la
de la absorción. Y miremos acá que pues el micofenolato sódico no se altera con los inhibidores de la bomba de protones, ya que vea que entre en pH alto la tasa de absorción sigue siendo adecuada en un 100%. Bueno, entonces hablando ahora del sevelamer, que es pues, uno de los quelantes del fosfato, este también se ha asociado que a disminución de la concentración de los niveles de micofenolato en un 23%, cuando con una sola dosis hace ya una disminución. Y cuando se usa seguido y en 4 días de tratamiento también se encontró que se disminuía su concentración máxima en un 26%. Y aquí lo podemos observar, donde pues vemos las concentraciones cuando se da cuando se da la primera dosis, o sea, el estado basal, vemos después las concentraciones posteriores al dar el sevelamer, y a 4 días después, como vemos que la concentración disminuyó mucho respecto al basal. Entonces el sevelamer y otros quelantes de fosfato se deben administrar 2 horas después del micofenolato mofetil para minimizar la disminución de su absorción. Entonces no se deben administrarse conjuntamente. Bueno, la colestiramina normalmente disminuye los niveles de micofenolato sódico con un área bajo la curva del 37%. Normalmente interrumpe la recirculación enterohepática, entonces no se hace el segundo pico, entonces por lo que no se recomienda el uso asociado al micofenolato. Respecto a los anticonceptivos, normalmente el etinilestradiol y el desogestrel no afectan el área bajo la curva del micofenolato, sin embargo el levonorgestrel sí hay una disminución de su efecto en un 15%, por lo que normalmente se recomienda que se debe usar con cuidado cuando se usa el micofenolato, y se debe asociar otro método de barrera adicional, pues por el riesgo de no tener un efecto del 100% anticonceptivo. Respecto a los antibióticos, el metronidazol y la norfloxacina normalmente disminuyen el área bajo la curva del micofenolato, entonces pues no se recomienda la combinación de estos medicamentos asociados al micofenolato mofetil. Y acá les traigo un estudio acerca de la ciprofloxacina y de la amoxicilina asociada al ácido clavulánico. Se hizo un estudio donde se evaluó los niveles cuando se dio ese medicamento entre 7 a 14 días, y entonces se dieron cuenta que se disminuían los niveles de micofenolato en un 46% al llevar 3 días de tratamiento de antibiótico. Normalmente, cuando se suspende este tipo de terapias, llegamos a tener nuevamente en un 79% a los 3 días los niveles de micofenolato normales en el paciente. Entonces, normalmente lo que pasa es que este antibiótico disminuye la beta-glucuronidasa producida por las bacterias a nivel intestinal, lo cual va a hacer que haya una disminución de la recirculación enteropática del micofenolato. Entonces, pues no va a haber segundo pico, entonces pues va a haber menos concentración. Bueno, el trimethoprim sulfa es de primera línea para el neumocistis, y nuestros pacientes pues lo usan frecuentemente. Normalmente cuando se usa una dosis de micofenolato de 1.5 gramos al día 8, vamos a ver que allá puede haber una disminución del micofenolato del área bajo la curva en un 7%, sin embargo, pues no es algo significativo. Entonces, pues podemos decir que el micofenolato, pues el uso asociado, pues no va a hacer de que disminuya significativamente su concentración, y no hubo ningún cambio cuando se usó micofenolato sódico. Respecto a la rifampicina, normalmente aumenta 2 veces la concentración del micofenolato mofetil e induce la UGT y no involucra al citocromo.
La satioprina, este es un imidazol derivado de la mercaptopurina y se metaboliza a 6-mercaptopurina y normalmente inhibe la conversión de 6-mercaptopurina a santina oxidasa. El uso de la satioprina asociado al lopurinol lo que va a hacer es que va a aumentar los niveles de 6-mercaptopurina y va a empeorar la mielosupresión de los pacientes, entonces se debe evitar la combinación y si es necesario, pues se debe hacer una disminución de la dosis de la satioprina en un 65 a un 75%. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la interacción de los mTOR. Entonces, normalmente los mTOR inhiben la activación de los linfocitos T y la proliferación uniéndose a proteínas citoplasmáticas y a proteínas del ligando 12FK506. Los medicamentos avalados son el sirolimus y el everolimus. Normalmente la diferencia entre ellos va a ser que el sirolimus va a tener una vida media mucho más larga que el everolimus. Normalmente los mTOR se metabolizan por isoenzimas hepáticas e intestinales, o sea, usan el citocromo 3A4 y la glicoproteína P, y la absorción y la eliminación va a estar influenciada por medicamentos que vayan a afectar estas dos vías. Entonces, normalmente van a tener las mismas interacciones o parecidas a las que tienen los inhibidores de la anticalcineurina, de los inhibidores de la calcineurina, perdón. Entonces, estos van a ser, como lo hablamos previamente, los azoles, el ritonavir, la ciclosporina y la digoxina, y inductor va a ser pues la rifampicina. Acá los múltiples medicamentos que interactúan con los mTOR, igual también la ciclosporina hace interacción, los antimicóticos, antimicrobianos y los antirretrovirales. Hablando de la ciclosporina, pues estos van a tener también acción en los inhibidores del citocromo 3A4 y de las glicoproteínas, y normalmente cuando la ciclosporina está unida al sirolimus, aumenta el área bajo la curva entre un 50 y un 80% del sirolimus. Entonces, normalmente la ciclosporina debería darse o administrarse el sirolimus 4 horas posterior para que pues tengan un aumento de su dosis, de su nivel sérico de los dos en un 33%. O sea, no se deben dar unidos, sino separados con 4 horas de tiempo. Entonces, se recomienda tomar el sirolimus 4 horas después de la administración de la ciclosporina. De los antifúngicos, pues como lo vimos al principio de la charla, pues normalmente estos, como también son, ellos también afectan el citocromo, pues van a aumentar el área bajo la curva del ketoconazol unas 10 veces. El del sirolimus y el voriconazol va a ser un aumento de 11 veces los niveles de sirolimus y de 4.4 veces del everolimus. Normalmente cuando se usan este tipo de medicamentos se debería hacer una disminución de la dosis en aproximadamente un 50%. Y acá en esta tablita podemos observar cuáles son los porcentajes recomendados de disminución de la dosis dependiendo del inmunosupresor que usemos y del tipo de azol. La rifampicina es un inductor del citocromo y de la glicoproteína y normalmente va a hacer que haya una disminución de los niveles de sirolimus y de aproximadamente un 80%, y acá solo para que observen que la rifampicina cuando normalmente se da, pues va a haber un aumento, perdón. Acá vemos que se usó, voriconazol y rifampicina. Entonces, cuando se usó, hicieron la comparación. Entonces, vemos que el voriconazol, pues, aquí no hubo o sea, no hicieron la medición del sirolimus, pues, sí podemos ver pues que los niveles eran muy bajos. Cuando se administró rifampicina se elevaron y posteriormente a su administración y ya al terminar la administración pues otra vez se volvieron a controlar.
los no dihidropidínicos de los antihipertensivos, entonces normalmente el verapamilo y el diltiazem, esos van a aumentar los niveles unas 2.2 veces y la concentración máxima también del sirolimus en un 2.3 veces y del everolimus va a aumentarla unas 3.5 veces y la concentración máxima 2.3 veces, o sea que pues hay que hacer un ajuste cuando se vayan a usar este tipo de medicamentos. La eritromicina, este sí inhibe el citocromo 3A4, entonces aumenta los niveles del mTOR, entonces cuando se dan dosis de eritromicina 3 veces al día por 5 días, pues el sirolimus va a estar aumentada sus niveles aproximadamente unas 4.2 veces, con una concentración máxima de 4.4 veces, y el everolimus una concentración máxima de 2 veces. Y aquí, esto es solo, quería dejarles, como pudimos ver, pues múltiples antibióticos hacen interacciones con este tipo de inmunosupresores. Y acá en estas tablitas podemos observar, posteriormente pues las podrán ver en la charla, cuáles son las indicaciones de otros tipos de antibióticos que no comentamos, que también usamos en la vida cotidiana. Si tienen se deben hacer ajustes de este tipo de medicamentos. Entonces acá vemos los betalactámicos, vemos los antituberculosos, las quinolonas, también otros antimicrobianos y otros antirretrovirales. Entonces, en conclusión, la interacción medicamentosa continúa siendo un problema que afecta a los trasplantados. Los regímenes de inmunosupresión continúan ampliándose y volviéndose más complejos debido a su estrecho índice terapéutico y variabilidad entre pacientes debido a los polimorfismos genéticos en los sistemas enzimáticos de la glicoproteína P y del citocromo. El comprender el funcionamiento del sistema del citocromo ayuda a predecir las posibles interacciones entre los fármacos y realizar un seguimiento del fármaco sigue siendo una parte importante de la atención post-trasplante. Muchas gracias.